Greetings, we are Chris and Nellie from Christian Learning Center, Las Vegas. Saludos, somos Chris y Nelly y somos del Centro de Estudio Cristiano de Las Vegas. Now tonight we want to build on what the foundation we've already laid. Queremos esta noche agregar a todos los fundamentos que ya hicimos anteriormente. Vamos a agregar esa enseñanza. Which is bearing fruit. Que es la enseñanza de cómo dar frutos. And the fruit we're talking about is the fruit of the Spirit. Y los frutos de los que nos estamos refiriendo son los frutos del Espíritu. This is what Galatians chapter 5 talks about. En el libro de Gálatas capítulo 5 se refiere a los frutos del Espíritu. So we're going to turn over there and read a couple of verses just so we can review. Vamos a revisar estos versos solo para revisarlos. Gálatas capítulo 5. Yeah, this is chapter 5, verse 22 and 23. Versículo 22 y versículo 23. Okay. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, and long patience, gentleness, goodness, and faith, meekness, and self-control. Against such there is no law. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Now every time I read this, cada vez que leo esto, I always think of, well, everybody has these pienso que todos tenemos attributes in them. Estos atributos. So everybody, even the worst person you can think of, or the hardest criminal, aún a la persona que sea, por ejemplo, el peor criminal, he has some kind of love in him. Puede tener cierto amor en él. Or some kind of kindness or patience. O alguna clase de bondad o paciencia. Maybe it might take a puppy dog to bring that out, but it's there. Puede ser que tal vez tenga ser como un pequeño cachorrito o un perrito, pero aún así lo tiene adentro. So everybody has love and kindness in them, and patience. Todos tenemos algo de paciencia y bondad dentro de uno, algo. Now just to go back, love is the main fruit. El amor es el fruto más importante. But patience and kindness and all those other things are found inside of love. Paciencia, bondad y todas esas cosas, todas están dentro de lo que es el amor. This is why 1 Corinthians por eso talks en about de this. Corintios habla. It says that love is patient. Por eso dice que el amor es paciente. Love is kind. El amor es sufrido. El amor es. So they both give us different attributes of love. Diferentes atributos sobre el amor. It's not a complete list of things. No hay una lista completa de todo esto. Because there's too many. Porque son demasiados en él. Like generosity. Como generosidad, por ejemplo. If you're going to have the love of God in you, si vas a tener el amor de Dios, then it should be a generous entonces debes de tener generosidad en ese amor. Forgiveness. Tal vez también el perdón. Is also not listed here. También eso no está en esta lista, pero which is a big part of love. Pero es una gran parte de lo que es el amor. So what all these things are talking about, todo lo que esto se refiere, are having the love of God in us. Es tener el amor de Dios en nosotros. Instead of our own version. En vez de nuestra propia versión de lo que es el amor. Because we all, like I said, we all have these things in us. Como dije anteriormente, todos tenemos algo de esto en nosotros. But God wants the love in us to grow. Pero el Señor quiere que nosotros crezcamos en el amor. And to either build on it or replace it, however you want to say it, to have His love. Porque Él quiere que nosotros, en cierta manera, reemplacemos con el amor que Él tiene. Now Jesus talked about this in Luke chapter 6. Jesucristo habla sobre esto en el capítulo de Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 6. We're going to turn over there. Y vamos a ver. Now this is the when he was teaching the Sermon on the Mount. All these things are together. Esto fue cuando estaba enseñando en el Sermón de la Montaña. And the parallel passages in Matthew. Y son paralelos pasajes con Mateo capítulo 5. But this version here, this parallel passage este pasaje que es paralelo
spells things out a little more clear than Matthew does. Explica de la manera un poco más clara So we're en going to comparación start con Mateo. and read verse 31 through 34. Vamos a leer desde el capítulo 6 del verso 31 al 34. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacéis bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Yeah, so Jesus is saying here that, Jesucristo está diciendo, that even the sinners, aún los they pecadores know how to love saben cómo amar those who love them, a aquellos que los aman. and everybody does that. Y todo el mundo But lo he's hace. saying you have to have a higher standard Pero hay que tener un estándar más and alto love the way God loves. de la manera como Dios ama. And God Esa es la loves, manera. it's different than our own version. Es diferente de nuestra No. versión. Different people know how to love better than others, but they still have to learn the love of God. Todos, diferentes personas, aman de cierto nivel a otros. Pero lo que debe ser aquí es que debemos de amar de la manera como Dios ama. And this is so this is the love of God El amor de Dios that he's expecting from us, but que espera Él esto de nosotros. for this is the same word agape Esta es la misma palabra traducida a That- agape. that many think that agape is the love of God and that we don't know this love, but Muchos piensan que dicen he's- que el agape es el amor de Dios y que no sabemos de esto. he's saying that Pero él the dice- sinners even know this love, Pero aún el Señor dice aquí mismo que aún los pecadores saben cómo amar. because agape love is something you do for people. El agape, el amor del agape es el amor que uno hace haciéndolo a otra persona. Que tú sabes cómo amar a otra persona. So Jesus is saying you can't just love those who love you, El Jesucristo dice, no solo puedes amar a aquellos que te aman, but look at verse 35. pero en el versículo 34 lo dice, But love your enemies and do good to those and lend hoping for nothing again, and your reward shall be great, and you shall be the children of the highest. oh, That's 35. perdón, versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. So he's saying if you love this with this higher standard, O sea que el amor de Dios es un amor alto, con un estándar alto. you'll be as your Father in heaven, Si uno lo hace, vamos a ser como Él, como nuestro Padre en el cielo. because you're loving as He loved. Porque amamos como Él ama. Because look at what did it say? For He is kind unto the unthankful and to the evil. Porque So He loves His enemies too. Porque Él es bueno, aún así con los que no hacen el bien, Él también es bueno con ellos. So this is the higher standard Entonces esto that- es alto, un estándar alto that God is talking about, or De that lo Jesus que- was teaching. que Jesucristo estaba enseñando, They have the fruit of the Spirit. tener frutos del And Espíritu. so not everybody's going to No todos have this love in them. van a tener este amor en ellos. That's what the parable of the sower is all Por about. eso la parábola del sembrador nos refiere, And he's saying diciendo, that some will not bear fruit, algunos no van a dar that frutos. the cares of the world will choke the word. Porque los afanes del mundo hacen que la palabra se ahogue. So what will happen is, Lo que sucede es que even though somebody believed, alguna persona tal vez crea primero, but the word of God did not grow in them, they did not learn, pero la palabra de Dios no crece en ellos. they didn't learn the love of God. No aprendieron el amor de Dios. And that's what really
the New Testament is A eso se refiere el trying Nuevo to show us Testamento. is what is the love of God. Él nos tratan de enseñar cuál es el amor de Dios. And it's not exactly spelled out. Y You no, have to, y no you lo have to dice, look for no it. lo dice claramente, sino que nosotros tenemos que buscarlo. I mean, sure, we see it in all the actions of Jesus. Vemos seguro, lo vemos en todas las acciones de Jesucristo, But the problem is, pero el problema when, es when we all read something or hear cuando something, leemos algo, escuchamos algo, we see it from our perspective. lo vemos o lo entendemos con nuestra propia perspectiva. Even if we're reading directions for Aún así, putting together a bicycle, por ejemplo, si queremos poner una bicicleta, armar una bicicleta, we're siguiendo always, direcciones, we're always looking at it from from our own perspective siempre instead of the writer's perspective. siempre a veces nosotros lo entendemos en nuestro punto de vista, pero no como las instrucciones tal vez nos lo dicen. And you know how that works. Sometimes you Sabes- throw away the instructions because you can't understand them, and you try to Porque- do it yourself. Y a veces uno ya se frustra y deja de lado todas las direcciones y comienza uno a hacerlo en su propio, como uno piensa que está bien. And so that's the same way with the Es lo scriptures. mismo con las escrituras. Now here's a good example. Look, Hay let's un buen go. ejemplo. Let's go over to John chapter 13. En el libro de Juan, capítulo 13. Jesus had just finished washing his disciples' feet, Cuando el Señor termina de lavar los pies de sus discípulos. and they didn't understand what he was doing, Ellos no entendían qué es lo que Él estaba haciendo, but he was setting an example for them, pero Él estaba dando un ejemplo a todos showing them if you want to serve somebody, enseñándoles que si ellos querían servir, that you have to be willing to take the lowest position. tendrían que tomar la posición más baja para poder hacerlo. So it's kind of like forgiveness. Es como decir, Remember- perdonar. Remember, Peter asked, "How many times should I forgive my brother?" Cuando Pedro preguntaba, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? And he said 7 times 70. Siete veces 70. In other words, No, 70 many, 70 veces Mucho. 70. Yeah. but it just, he's trying to say, it's as many times as it takes. Pero al final lo que realmente él decía era que pues cuantas veces sea necesario. And that's the same with serving. Just you're saying, be willing to take the lowest position, whatever it takes to Es serve lo that mismo person. decir, ¿no? Tomar la posición más baja. Es No. decir, hacer lo necesario para esto. Now, in chapter 13 is where he gives the new commandment, En el capítulo 13 el Señor nos da el nuevo mandamiento. and it's interesting when he did this Es muy interesante que cuando él hizo esto, that Judas was already gone, Judas ya se había ido. so that he gave this new commandment to the remaining 11 apostles. So él dio este mandamiento a los 11 que quedaban. So let's read 34 and 35. Vamos a leer versículos 34 y 35, capítulo 13, Juan. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. So the new commandment. So, el nuevo mandamiento. He calls it a new commandment, but Mm. well, it's not really new. Lo llaman el nuevo mandamiento, pero realmente no es nuevo. What he's saying is, Lo que él nos dice, love is I loved. el amor es como yo amo. In other words, the command is love your neighbors yourself. El mandamiento dice ama a tu hermano como a ti mismo, ¿no? But Jesus is making the point: Pero Jesucristo está haciendo un punto acá. don't love somebody how you want to love them, No ames a alguien como tú quieres or amarle, how you understand it. o como tú lo entiendes. Like the sinners, they Como los they understood pecadores love, entienden lo que es amor, but they only love the way they pero want to do solo lo hacen como la manera que ellos piensan que Loving debe the- hacerse. it. Loving those who love Amando a themselves. aquellos a quienes los aman. Jesus saying, love how I loved. Jesucristo dice, amen como yo amo. Love people with my standard, my version. Amen a Dios como yo quiero, con el estándar que yo quiero, con la versión que yo doy. So Jesus he's spelling it out to these disciples of Entonces his. Él les está explicando a sus discípulos, What is this higher standard ¿cuál es esto of love?
cómo es el estándar alto de lo que es el amor. And it's not a suggestion. Y esto no es una It sugerencia, says this is a new command es un nuevo to mandamiento. love how I loved. Amar como yo he amado. And of course, he gave the example with washing of the feet. Y él lo dio, pues, en ejemplo, lavándole Sí. los pies a sus discípulos. Serve how I serve. Sirvan como yo sirvo. So this is what the New Testament is trying to teach us. Eso es lo que el Nuevo Testamento nos trata de enseñar. Love as I loved. Amen como yo amé. And what bearing fruit Dar frutos is the same thing, because the Es lo mismo. love is the same fruit, the main fruit, porque el amor es el fruto más importante and it's to love with the love that Jesus loved, y amar como Jesucristo, which is the love of God, Que es el amor de how Dios. God designed it como el amor que Dios ha diseñado and expected it. y Él espera eso de nosotros. Now let's go over to James chapter 2. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 2. Because love is not just saying it, Porque amor es no solo decirlo, it's not just talk, es no solo hablar acerca de Él, but it's action. son acciones. Because when you believe something Cuando uno cree algo, like the love of God, you're como supposed el amor to de do it. Dios, lo hacemos. Like, for example, forgiveness. Como por ejemplo el perdón. Jesus said, if you don't forgive Si your no, brother si no perdonas a tu hermano, his offenses, then how your heavenly Father will not forgive your offenses. entonces, si no perdonas a tu hermano sus ofensas, entonces tu Padre Celestial no va a perdonar las tuyas tampoco. So if you believe you're forgiven So, si uno cree en el and perdón you don't forgive others, y no perdona a alguien, what does your faith? ¿dónde está tu fe? What good is your faith? ¿De qué te sirve tu fe? That's what James is saying. Eso es lo que Santiago nos está tratando de decir. Capítulo, chapter 2. Yeah, Okay. chapter 2, Capítulo 2. and we're going to start in verse 14 Vamos a comenzar en el versículo 14 through 17. hasta el 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. So doing something is important. Es decir, que si hacemos algo, es bien importante esto. James called it works. Aquí Santiago lo llama obras. If you know the book of Galatians, you'll know that Si usted conoce el libro de Gálatas, faith works by love. sabrá que la fe funciona con amor. So faith has to be doing something. En la fe quiere decir que hay que hacer algo con esta fe. And that's what all the New Testament teaches. Es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. It has to be, can't just be words. And that's the next verse we're going to in 1 John. No tan solo puede ser obras. Perdón, la fe funciona con obras, es lo que él quiso decir. Let's go to 1 John chapter 3. Vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3. So in the next video we want to talk more about En el siguiente video que haremos vamos a hablar sobre what the love of God looks like. cómo es el amor de Dios. In other words, what does the new commandment look like? Vamos a hablar sobre cómo es el nuevo What mandamiento, is Jesus' standard? cómo Jesucristo, But tonight I want to convince you that we have cuáles son los estándares de whatever Jesucristo. that perdón. standard is, we have to be doing it. Pero hoy día hablamos de cualquier cosa, el estándar que Él quiere decir que nosotros lo tenemos que hacer. Because my thinking is, Porque lo que yo pienso, why find out if we don't have to do it? ¿por qué queremos averiguar
cuál es el estándar de Jesucristo si no lo vamos a hacer. And so we have to be convinced in ourselves, I have to do something. Te- And then the next step is, well, let's find out what to do. El primero debemos de ponernos en el lugar y decirnos, yo quiero hacer algo. Because even if we don't know the love of God, we don't have his generosity, for example, Por ejemplo, aún así, si conocemos el amor de Dios he's still telling us to love. y no sabemos por decir cómo es la generosidad, aún así el Señor nos está enseñando primero amor. And so when we start doing things for people, Cuando comenzamos a hacer cosas por alguien, then God starts showing us, entonces Dios nos comienza a enseñar, don't just do it like that, no solo así, but here, do the extra haz un poquito extra. to give more generous. Da, por ejemplo, más, ser more más merciful. generoso, ser más misericordioso. So we will learn the love of God Entonces vamos a aprender when el we amor de obey Dios to do it. cuando obedecemos y lo hacemos. That's how God works. Es como Dios funciona. He first puts someone in front of you Primero, por ejemplo, te va a poner una prueba, alguien to delante see if you'll tuyo do something. para ver qué es lo que haces. And if you do, if Y you're si lo obedient, haces y si eres obediente, then he starts teaching you how. entonces Él te va a enseñar cómo. And that's even in the world, that's the same thing. Aún en el mundo, Somebody will give you more responsibility when you do more. por ejemplo, cuando estamos en el mundo, a veces te dan más responsabilidad para que hagas un poco más. Yeah, so that's just common sense. Es sentido común. Okay, so in chapter 3, verse 16, let's read that Capítulo first. 3, versículo 16. 16 through 18. De 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Okay, so he's really saying the same thing James did. O sea, aquí explica lo mismo que dice en el libro de Santiago, He's just saying it in different words. solo que lo dice en diferentes Instead of using maneras. the word faith, he's using the word love. En vez de decir la palabra fe, está usando la palabra amor, Because faith works by love. porque fe funciona con amor. Now, there's something I want to add to this. Quiero agregar algo, Now, and that's starting in verse 10. y comienza en versículo 10. In this, the children of God are manifest. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Okay, so it's doing righteousness. O haciendo lo justo, You have to do righteousness to be of God. hay que hacer lo justo And what is the other para side ser of it? hijos de Dios. The other side of the coin, Pero el otro lado de la moneda, those who do not love their brother aquellos que no aman a su Are- hermano are of the devil. son hijos del diablo. Now, righteousness and love go together So, justicia y amor van juntos. because you can't love your brother and cheat him at the same time. It doesn't No work. puede uno amar a alguien y engañarlo a la vez. So here he's making a contrast, Entonces aquí hace un contraste, but he takes it farther pero va más allá. and he talks about Cain and Abel. Habla sobre Caín y Abel, But look in verse 15. pero veamos en el versículo 15. Whoever hates his brother is a murderer. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Now we've already seen that he's not talking about the words of love, but the action of love. Aquí vemos que lo que se refiere no es a la palabra el amor, sino las acciones que hay con el amor. And it's not the feelings of love either. No tan solo, no es el sentimiento, Like Jesus was talking about como back in Jesucristo Luke. en Lucas. It doesn't matter if you might hate your enemy or Puedes odiar a tu enemigo, you don't have any feelings toward them puedes of no love, tener ningún amor hacia él, but you still can show your love to them. pero aún así puedes mostrar el amor hacia el And it's enemigo. just by doing something, Haciendo algo, showing kindness to them. mostrando, por ejemplo, bondad hacia So él. you don't have to feel No puedes, no tan solo es tan solo no sentirlo, love towards somebody to do hacia something good to alguien, them.
sino que haciendo algo por esa persona. And here it's the same with hate. Es lo mismo con el odio. It's not talking about the feeling of hate, No habla acá sobre el sentimiento de odio, but the action of hate. pero la acción. Now think about Pensemos, somebody who hates somebody. What does a normal person do? ¿qué es lo que una Do to persona them. haría cuando odia a alguien? ¿Qué sería lo más común? I mean, some people might take some act of vengeance or Algunas something, personas pueden tomar un acto de venganza, but what do most people do? pero ¿qué es lo que generalmente casi todos hacen? They usually avoid them, don't they? Generalmente los tratan de alejarse de esa persona, de Even if- evitarla. Even with food, if you don't like some kind of food, Por ejemplo, el ejemplo de algún tipo de comida. you avoid it. Si no te gusta, pues generalmente no lo dejas de lado, ¿no? And so that's what this is talking about. De eso se trata. Not the feeling of hate, but the action. No es el sentimiento del odio, sino la acción que hay en él. And of course, Jesus was teaching the same thing Jesucristo enseña lo mismo with the parable of the Good Samaritan. con la parábola del buen samaritano. You remember ¿Se acuerdan? the Levites and the priests? Que el sacerdote, What did they do? ¿qué hizo? They walked on the other side of the road, avoiding Caminó para otro The lado man- del camino, the man that tratando de was- evitar al hombre que the- estaba the man that was laying in the ditch. tirado en el camino. They avoided him and did Lo nothing for evitó him. y no hizo nada por él. And that's what this is talking about. De eso se refiere aquí. That's why I read verse 10 En first. primera de Juan, versículo 10. It says, neither he that does not love his brother. Aquí dice, todo es aquel que no ama a su hermano. And so it's possible that you can love your enemy Es posible que ames a tu enemigo and hate your brother, y odies a tu hermano, because it's the way you treat them. porque es como uno los trata. You're saying you could do nothing for your brother, Por ejemplo, uno no puede hacer nada por tu hermano, no haces nada por él. and treating him like you hate him. Y al final es tratarlo como que uno lo estuviese odiando. I want to go to Proverbs just for a minute here. Proverbs chapter 13. Proverbios capítulo 13, ¿no? Yeah, this really shows the point more clearly with your children. Aquí nos enseña 13:24. el punto que trato de explicar con nuestros hijos. 24, right? Yeah. Versículo 24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbs 12, Yeah, 13. perdón. Proverbios 13, versículo 24. 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Now everybody loves their children Todos amamos a nuestros hijos with their heart, con nuestro you know, corazón, with their mouth, con with their nuestras, things they say, con las cosas que decimos, their feelings, con los sentimientos, but they don't always do what's best for the child. pero a veces padres no hacen lo mejor para sus hijos. And so he's saying, but if you don't correct your child, you hate Como him. dice acá, si uno lo corrige es como que lo está odiando, lo aborrece, And really it's because you're loving yourself more. porque realmente es Because, tú te amas más que a tu hijo. I don't want to hurt No Johnny's le feelings. quiero ayudar, no, por ejemplo, no le quiero afectar sus So sentimientos. you're thinking about yourself instead of the Pensamos child. en nosotros más que en el hijo. So this is just an example Este es un ejemplo, of how love and hate, talking about the action. como el amor y el odio, hablando de acciones. Let's finish up in Matthew 25. A Mateo 25, capítulo 25. We're going to look at the parable of the sheep and goats. Vamos a ver la parábola de las ovejas y los cabritos. Now, most of us have read this many times. Muchos hemos leído esto. Let's read 34 through 36. Del versículo 34 al 36. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. So you can see Podemos ver that the sheep were doing what they believed. aquí las ovejas hacen lo que realmente, They were showing the love. lo que creen, y And esto es demostrado con amor. of course, verse 40 says, Pero en versículo they 40 showed the love to the least of these my brothers. You've done it unto me, the Lord said. y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Okay, so that's easy to see, but Eso es claro, podemos ver que es fácil esto, what was the sin? What was the sin of the goats? pero ¿cuál fue el pecado de los cabritos? That's what's not so easy to see sometimes. A veces no lo podemos ver claramente. Something it's their faith, Así es la fe. but really it was their action. Realmente son las acciones. What did they do? Pensamos que es la fe, pero realmente No. son las acciones. You know, the answer is ¿Qué es lo que hicieron? they didn't do anything. Realmente la respuesta está en que ellos no hicieron nada. Hicieron nada. So let's read verse 41 Versículo 40, through 45. del 41 al 45. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto me hicisteis a uno de estos mis pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Can you see how important it is Podemos to do ver qué something importante es el hacer algo, to show love? mostrando el amor. This is why 1 John, Por eso en el primera de Juan we read the verse. hemos leído este verso. Whoever does not Aquel do righteousness que no hace justicia is not of God. no es de Dios. Neither he that loves does not love his brother. Tampoco aquel que no ama a su hermano. And that's the goats that he was talking Entonces about. aquí se refieren a los cabritos. So it's so important to be Por doing eso es something. muy importante hacer algo por alguien. When God puts something in front of you, you Cuando have to Dios pone algo frente a uno, you have to do what he wants you to do. uno to tiene take que care of the need. hacerlo como Él quiere que uno lo haga. Es decir, es decir, encarando la necesidad, afrontando la necesidad, haciendo algo. And like Jesus was teaching Como back Jesucristo enseñaba in John 13, en Juan 13, whatever the service needs to be, do it. cualquier servicio que uno tiene que hacerlo como sirviente, lo debe de hacer. Even if it's the lowest position. Aún así sea la posición más baja. So the next video we're going to be En building el siguiente video vamos a estar more on this, tratar de enseñar más sobre looking esto, at the love Jesus showed, his example. a seguir a Jesucristo con el amor que Él nos enseñó, nos And mostró. there's many Por examples supuesto, in the hay New muchos Testament. ejemplos en el Nuevo Testamento. The letters talk about the same thing. So Las cartas también hablan sobre esto. we'll see many examples Vamos a ver muchos ejemplos of doing what we en believe, hacer lo que realmente hacemos, lo que creemos. and not just with words, but No tan solo con palabras, I mean, words are important, aunque palabras son importantes, but the actions are pero con acciones have to at least match it, que al menos tengan vayan en concordancia be matching what we believe. con lo que creemos. So any No, eso es todo. No, Nothing? no. so until next time, Hasta la próxima vez. we're gonna
talk about love some more. Vamos a hablar sobre el amor. In the name of Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo.